La clausura de este periodo de jornadas académicas del primer semestre del 2014 es de lujo. Tenemos el honor de tener al profesor Luis Carlos Taborda Ramírez, profesor distinguido de psiquiatría de la Pontificia Universidad Javeriana, también del Rosario, de la FUCSA, profesor titular de psiquiatría y de la Universidad Rosario y Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, quien nos acompaña hoy. Gratísimamente aceptó nuestra invitación, como lo ha hecho en muchas ocasiones, a esta su casa, para cerrar con personalidades psicopáticas. Profesor Taborda, muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, darle los agradecimientos porque todavía tienen la bondad y la gentileza de acordarse de nosotros y nos invitan y nos dan la oportunidad de hablar, y sobre todo el poder compartir con amigos y amigas de hace tantos años. Este es un tema que tuve discusión conmigo mismo y traté de conseguir, y para hacer algo distinto, 2 o 3 capítulos de la telenovela que están presentando del Dr. Mata, para que con base en ellas hiciéramos la charla, pero me dijeron que no se podía. En RCN hoy alguien con menos de 25 años me dijo: no, pero eso es muy fácil, Taborda, usted lo baja en YouTube y ahí lo coge. Pero me dijo: fue aquí en la cafetería, entonces ya no lo puedo hacer. Entonces me quedé con lo que ya había estructurado para ustedes. Y el primer punto que se plantea con ese título de trastorno, ¿cómo se llegó al trastorno antisocial de personalidad? Durante muchos años se plantearon una serie de diagnósticos como trastornos sociopáticos, trastornos psicopáticos, y esta entidad, dígame eso para acá, concierta, ¿no? A mí no me gusta pegarme mucho al micrófono, entonces, aprovechando que llega mi amigo, me vengo a saludar, que es más importante. Profesor, sí, tenemos que conseguir un micrófono porque es que como la charla la grabamos y la filmamos, sí, nos queda para la historia y entonces queda en YouTube. Ya le van a dar un micrófono. No le toca a estático, nosotros sabemos y lo conocemos bien, así que entonces la situación es que es una entidad con todas las aristas de línea médica, pero que desde el punto de vista médico es muy poco lo que podemos hacer. Es decir, si alguien me preguntara qué es lo más importante cuando nos llegue un psicópata al consultorio, lo más importante para nosotros serían 2 cosas: para mi manera de pensar, respeto a las disidencias, mucho más en elecciones, pero si hago un diagnóstico de personalidad psicopática, debo proponerme 2 cosas. Primero, jamás pensar en tratarlo, y segundo, estar lo más lejos del posible, o sea, no tener ningún tipo de contacto. Yo soy de los que piensan que los que han escrito libros sobre los éxitos terapéuticos de los tratamientos a personalidades psicopáticas era porque tenían un error diagnóstico. Entonces, si tenían un error diagnóstico, la situación no se podía calificar como una verdadera personalidad psicopática. Por esto me imagino que es que vamos a empezar a pasar. Entonces les decía que los diagnósticos fueron evolucionando, y fueron evolucionando precisamente para tratar de compensar, y es para sostener, tratar de compensar la ignorancia de los juristas y la ignorancia fundamentalmente de los jueces. Lo digo con experiencia, y por esa razón estuve durante 46 años enseñando psiquiatría forense en una facultad de Derecho de la Javeriana. Pero en los años en que estuve de psiquiatra forense, por ahí al año 67, al 72, 73, entonces tuve la experiencia de vivir con
hacían una interpretación radicalmente errónea, catastróficamente equivocada de lo que era el valor jurídico de una personalidad psicopática por parte de los funcionarios. Y entonces el primer punto que se plantea en esta situación es esas famosas 3 reglas de la sociopatía de Yudosky, ¿sí? Él plantea cómo porque nadie me da, entonces explota lo que se ponga por delante. No daré lo que nunca he recibido, no tienen ninguna posibilidad de relación, no tienen empatía, no tienen ninguna facilidad para hacer ninguna transacción. ¿Ese es el micrófono, mi amor? ¿No? Aquí está, profe. Ah, bueno, venga. Súbele todo el volumen. Ahí voy quedando ya como marciano, pero bueno. Ahí sí está grabando. ¿Sí? ¿Sí graba? Es que me lo pusieron aquí. María Eugenia no se oye. Henry, háblale al micrófono tú a ver si se oye. Sonido. No soy yo sonido. Ahí mejoró. ¿Ahí mejoró? ¿No? No hay sonido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Ah? No, ahí se oye pero un ruido. Ahí se oye un ruido allá. No, María Eugenia, ¿por qué no le das el inalámbrico, por favor? Inalámbrico que el profesor trabaja. Si no, tranquilo, profe, quedó claro que usted no sabe YouTube y aquí no sabemos ni inalámbrico. Ese es buenísimo. Ese. Bueno, entonces se venían todos los problemas, ¿ahí sí? Se venían todos los problemas de la calificación jurídica, de que interpretaban cualquier cosa que se pareciera a psicosis en diagnóstico, entonces era considerado como una psicosis. Y esto iba a traer todos los horrores, de los cuales, pues, si me dan oportunidad les cuento 3 o 4, pero no más tampoco. Entonces, este negocio nos toca quedarnos por aquí para pasar. Esta es una definición, ¿sí?, en la que la parte fundamental para mí es que recuerden que es una anomalía de la personalidad. Hay que siempre pelear que es una desviación de la personalidad, que no lo encuadren por ninguna razón dentro de ninguna situación psicótica, porque esa situación psicótica es la que se va a prestar al error en la calificación jurídica. Entonces es una anomalía de la personalidad con trastornos afectivos y caracteriales diversos y una propensión a las conductas antisociales. Y esas conductas antisociales se van a manifestar a través de la impulsividad y de la antisociabilidad. Son sus características fundamentales. Siendo consecuente con las normas, ellos saben exactamente qué es bueno y qué es malo. Lo conocen perfectamente, ¿sí? Pero no les importa. Así simplemente, no lo tienen en cuenta. El principio que les guía no es hacer lo que está bien, sino hacer lo que está bien para ellos, indiferente de lo que pueda pasar. Cogen lo que quieren y se lo llevan. Desean mucho de nosotros y son muy buenos consiguiendo lo que ellos quieren. En el doctor Mata usted ve todos los encantos que hace el doctor Mata, cómo maneja a sus clientes hasta que los asesina y después se queda con los bienes, ¿sí? Si usted se convierte en el problema, pues el problema puede ser nuestro y ellos pasan por encima del problema sin absolutamente nada que hacer. De estos hay unas criaturas que son un poquito más graves, que son los famosos inválidos morales de Mayeret, que no tienen ningún sentido moral, de absolutamente nada, y la conducta subversiva está constantemente dominada por las tendencias perversas,
por el hacer daño, el menoscabo en lo que sea, como sea, sin que vaya a mediar absolutamente ninguna razón. Y la malignidad es el placer infinito que ellos sienten haciendo el mal, ¿sí? No necesariamente con personas que tengan relación, pueden no tener relación con ellos. Ese es el peligro que yo les digo a los psiquiatras y a los médicos, que cuando se atraviese un sociópata, paguen escondederos, ahuequen, pero no se comprometan con él en absolutamente nada. Les voy a poner 3 o 4 ejemplos que les permitirá que lo recuerden. Entonces, desde el punto de vista semiológico, es fundamental recordar que hay, insistí, lo puse de primero, que hay la famosa ausencia de déficit mental, porque durante muchos años las escuelas francesas y algunas escuelas alemanas pelearon que en las personalidades psicopáticas había situaciones de déficit y que muchos eran débiles mentales. Eso se debió a un trabajo de Hughes, que estudió una familia, entre comillas, modelo, de 2034 miembros, de los cuales había 600 retardados mentales, 350 prostitutas, 140 criminales y 7 homicidas confesos. Una familia modelo. Entonces, con base en ese tipo de trabajos, es que dijeron durante mucho tiempo que las personalidades psicopáticas tenían tendencia a presentar un déficit desde el punto de vista intelectual. Entonces, ya se los conté, bórrenlo. El peligro fundamental que tiene la personalidad psicopática es que generalmente, ni siquiera son común y corriente como nosotros, sino son superiores. Son de coeficiente intelectual genial muchas veces. Ahora les cuento 3 o 4 pacientes y los veo. Tienen una debilidad ante las relaciones sociales, ante cualquier tipo de reacción, eso no les importa, insensibles a los medios de educación o de represión. Si se educan, si se reprenden, dicen que con la edad se mejoran. Yo pienso es que no tenían el diagnóstico. Son impulsivos violentamente. Y esta impulsividad trajo como consecuencia que las escuelas francesas también estudiaran muchas las situaciones de cerebro de estos personajes y encontraron que eran cerebros inmaduros. Hasta ahí la cosa va más o menos bien. Pero después, una serie de grupos, un grupo de Lyon, empezaron a pelear que estos personajes tenían trastornos electroencefalográficos, lo cual es estrictamente cierto, con mucha frecuencia los presentan. Pero paren ahí y recuerden una cosa. Recuerden que si cogemos una población estrictamente normal, como los que estamos aquí, vamos a encontrar del 25 al 35 y en algunas ocasiones el 40% de trastornos del ritmo cerebral, de disritmias. Una cosa es la disritmia trazada en un papel y otras son las manifestaciones neurológicas de una epilepsia completamente diferente. Pero con base en esa disritmia, se pegan los defensores, los jueces ignorantes, y entonces lo llevan a una grave anomalía psíquica y lo mandan a pasar vacaciones a un sanatorio como era Cibaté en aquella época, que los mandaban con 6 meses de medidas de seguridad, y ellos, si estaban aburridos, se quedaban un mes, y si no, se iban. Entonces, esa sería otra recomendación. El día que encuentren una personalidad psicopática, no le pidan un electroencefalograma, porque puede caer en esas estadísticas dentro de la población normal y van a tener ese tipo de problemas. Todos sabemos que la acción en ellos se dispara. ¿Se dispara cómo? Nadie lo ha explicado. Ellos sienten un impulso y el impulso arranca, y arranca como sea. De estos hay los famosos caracteres perversos, en que la amoralidad, la inafectividad y la inadaptabilidad son la regla, ¿sí? Entonces, jamás podrán tener una relación estable, jamás son fieles. Ellos siempre van a estar en una situación completamente negativa. El núcleo perverso del niño es indiferente, inimpermeable e ineducable. Es el que lo castigan y se crece en el castigo. No me duele, dele más, ¿qué hubo? Úpale, dele, pendejo, no sé qué. Y se crecen. Entonces, ¿quién forma a los niños? Les voy a mostrar los ejemplitos enseguida. Y entonces, niños caprichosos, coléricos, tercos, violentos, astutos, vindicativos. Coja ese solo detalle vindicativo. Tuvimos un paciente
Bueno, eso de que tuvimos un paciente es mucha mentira, ¿no? Llegó un sujeto, llevaron un caso para examinar con una criatura de 5 años, que sus padres trabajaban y el niño quedaba en manos de una señora que tenía muy buena voluntad, pero que a las 2 o 3 horas de estar todos los días con él se desesperaba, porque el muchacho era violento, colérico, aunaba todo. Y entonces empezaba a reprenderlo, a tratar de educarlo. Recuerdo que una de las aficiones que el pelado tenía era comerse las pastillas de chocolate. Comía y devoraba pastillas de chocolate común y corriente para hacer chocolate. Y ahora lo regañaba. Un buen día, ese criaturito con 5 años, la muchacha, la señora, perfectamente fatigada, se va a dormir la siesta, el tipo enchufa una plancha, la deja calentar y luego se la pone encima del pecho. Y se la puso y se la rastrilló, ardiendo totalmente, a los 5 años. Entonces eso les hace ver. Yo pienso que Ítalo es capaz de recordar a Oscar Gil. Ahí le puse la abreviación, pero bueno, ya se va a poner con nombre y todo. Oscar Gil era un famoso personaje que fue presidente de la FUC cuando nosotros estábamos en la universidad, por ahí en los años 50 y pico, 58, 59, 60, y que tenía como parlamento, como el atrio de la iglesia de San Francisco, de la avenida Jiménez con carrera séptima. Recuerden, ahí un balconcito. Yo no sé, el tipo se encaramaba allá, y allá echaba todas sus arengas de tipo estudiantil, de tipo revolucionario. Claro, era más o menos en la misma época de Timochenko y ellos. Muy bien, este personaje, la característica fundamental era que era miembro del DAS, era miembro de una cosa que se llamaba el G2 y fue presidente de la Federación Universitaria Colombiana. Entonces su placer infinito era estar pasando información de un lado a otro para destruir a todo el mundo. La guerrilla venezolana hace 50 y pico de años fue acabada por un personaje de estos, por un psicópata, que se infiltró y pasaba información por todos los lados hasta que acabó absolutamente con todo el mundo. La vida sexual anormal es la constante es la constante de estos sujetos. Claro que yo llego a tener discusión conmigo mismo de pensar que ellos no tienen vida sexual, ¿sí? Que ellos son unos monstruos sexuales, que es otra cosa, ¿sí? Porque yo pienso que si vamos a hablar de vida sexual y vamos a hablar de vida sexual en un ambiente médico, pues una relación sexual es una comunicación afectiva, es un dar amor y recibir amor. Estos son unos bárbaros. Por ejemplo, Ted Bundy, que se lo pongo por ahí en un ejemplo, es un niño, es un muchacho brillante que tuvo 4 matrimonios, 2 con una misma persona, con Stephanie. Es la primera con la cual se casa, vive 3 años, entre comillas, aparentemente bien, sin grandes acontecimientos, y a los 3 años la esposa de Stephanie se gradúa de psicóloga. Entonces le discute que no tiene una vida muy organizada, que no sé qué, que sé qué cuándo, y conclusión se separan. Y a los 3 o 4 meses se casa con otra. Tiene una vida aparentemente, entre comillas, normal, pero todos los investigadores están de acuerdo que ya estaba ejerciendo su situación, su situación criminal. A este niño Ted Bundy lo condenaron por 36 asesinatos de mujeres jóvenes. Pero los investigadores todos están de acuerdo en que fueron más de 100. Este bárbaro se metía a las residencias universitarias, andaba con una palanca que cargaba de un Volkswagen, era su carro predilecto, les pegaba un dramacazo con la palanca y luego las violentaba sexualmente. La primera que logran probarle, porque no murió, es una criatura de 18 años que está en la residencia, que pega el tramocazo y luego la viola violentamente con la pata de la cama. Con la pata de la cama. No muere, queda con daño cerebral y ella es una de las que después es capaz de inculparlo. Todo tipo de toxicomanías. Eso sí, lo que venga, siempre van tanto.
hay otra lámina por ahí que les muestra que el 64% tienen diagnóstico concomitante con alcoholismo. El robo es la constante, y el robo de las mujeres, mucho más en las mujeres. Los robos a sus compañeras, los pintalabios, las polveras, los relojes, los aretes, lo que pueden. Ahora pues los teléfonos y los comunicadores. La estafa, la prostitución y el juego son sus negocios predilectos. En donde haya cualquier negocio de estos, que llaman ahora de salud mental, ¿sí? Pero de todas maneras está siempre metida la personalidad psicopática en uno de esos estándares. Sí, Kurt Snyder, para mí, es el autor que mejor ha trabajado estos y clasifica, él hizo una clasificación muy juiciosa, muy semiológica, muy descriptiva, haciendo una separación individualista y categorizada de cada una de esas formas, de esas 10 formas de personalidades psicopáticas. Si uno las busca, las encuentra. Si uno las quiere seguir, las encuentra. Veamos unas de ellas, pasemos. Esos hipertímicos, ánimo alegre, ¿sí? Miren al doctor Mata cuando se pone querido y cuando se pone juicioso y hace todas las reuniones en el Hotel Regina, estrictamente bondadosos, siempre están, que quieren hacer el bien, que quieren hacer, ayudar a los pobres, ¿no? A los pobres viudos que han arruinado, o a las pobres viudas que han arruinado, entonces después les hace, ¿sí? En ocasiones son imprudentes y descuidados y por eso es que caen. Kant los describía como de sangre ligera, esos individuos que todo les pasa y como que nada les afecta, nada les importa y todo va divinamente, ¿sí? Sibaritas, cómodos, fanfarrones. La mentira es absoluta, la mentira, ellos son mitómanos por naturaleza, con la característica que crean la mentira, la viven y luego la creen, ellos mismos se van a creer sus propias mentiras. De niños son incitadores de todo tipo de huelgas, es el criaturo que siempre está mortificando alborotadores y peleoneros. Estos depresivos, pues hay esto, que son fríos, egoístas, irritables, maldados y malintencionados. Nunca son fieles. De pronto las señoras mayores que hay en el salón recuerdan un famoso salón de belleza que hubo por ahí por el lado de los héroes de Memo. Memo era un estilista que tenía una sociedad con un congénere durante 10 o 12 años. Entonces, aparentemente era una cosa muy armónica. Y un día Memo se va a un bar que todavía existe, un famoso restaurante que todavía existe y tenía una orquesta muy buena donde fuimos de jóvenes, que se llamaba El Miramar, en la calle 24, Ítalo, con carrera octava, subiendo a mano derecha. Muy bien. Un día sale El Miramar Memo, a las 12 y pico de la noche, muy bien parecidos, la inmensa mayoría, personajes muy bien parecidos, de esos que flechan a las niñas. Y entonces, ya cuando está en la calle, se le arrima a un enamorado y trata de seducirlo y le dice que no sé qué, que se va, no, que dame todo. Y el tipo saca una puñaleta y le clava una puñalada. Clava la puñalada, el tipo se tambalea, da algunos pasos ligeros y se va a dormir a su apartamento que quedaba en la carrera décima en el edificio Colombia, entre calles 24 y 25. Va y se acuesta. El socio de él, de los 10 años, andaba de farra por los mismos lados y de un momento a otro, claro, se viene el escándalo que han matado a un tipo y que lo ha matado Memo. Entonces se va a buscar a Memo al apartamento y encuentra a Memo acostado tranquilamente. Va con un compañero con el que andaba farreando y entonces empieza a hacerle las recriminaciones: mire lo que hiciste, tú mataste a ese tipo, no, que me vaya a dormir y no de que. Cuando ya llegan a palabras mayores, el testigo prende carrera y se va porque teme la policía, y a las 9 o 10 de la mañana llega la policía al sitio y encuentra a Memo dormido y el socio con 5 puñaladas en el tórax, muerto al lado. Lo mata y sigue durmiendo. No me acuerdo, Henry, si en el grupo tuyo alcanzamos a ir al trenocomio
fuimos al frenocomio con un grupo de estudiantes a levantar, entre comillas, hacer el historial clínico de las personas que se encuentran en el frenocomio de la picota. Y como es elemental para poder trabajar en un sitio de esos, conseguimos uno bien peligroso que nos ayudara y nos cuidara y cuidara a los muchachos. Y un día se me arrimó Memo y me dijo: médico, yo veo que usted viene aquí con los doctores y no sé qué, y están haciendo un trabajo, yo necesito que me dé una ayuda porque es que me hicieron un atentado. Entonces, claro, a oírlo, un tipo muy bien parecido, se levantaba con una pijama de seda en la picota con un mejor quiebre que el de mi pantalón. No sé cómo dormiría, ¿sí? Pero impecable, con un cuaderno, con unos cuadernos perfectos. Él estaba haciendo quinto bachillerato en la cárcel y hacía cursos de tercero y cuarto de primaria para compañeros del frenocomio en la picota allá mismo. Unos cuadernos, no he visto unos cuadernos mejor llevados nunca en mi vida. Quise quedarme con uno, pero dije, bueno, y si él sale, la cosa se complica. Estando en esas, un día se me arrimó entre comillas, el ayudante nuestro. ¿No? ¿Usted por qué habla con esa porquería? Y dije, no, pues que me contó el atentado. Sí, pero le contó sus cacharros y las cosas por las cuales está aquí. Y dije, no, señor. Entonces ya me contó los cacharros, los 2 muertos por los cuales ha llegado. Pero en los últimos 6 meses que está aquí, ya lleva 3 más. Ese era Memo. O ese debe ser, no sé si existirá. Pero en el curso de 6 meses, o 7 o 8 meses, había matado 5 personas y continuaba con la misma frialdad, con la misma indiferencia. Son eternos descontentos y resentidos. Ellos son vindicativos por naturaleza. Y ese es el temor de uno estar cerca, porque van a ejercer venganza con o sin razón a quien te atraviese. Otra vez, es que la vaina de los viejos es que no nos acordamos sino de las historias. En el tiempo salía un aviso los domingos del doctor Bueno que anunciaba unos tratamientos reflexológicos para el manejo de la impotencia, por ahí en los años 65, 78, etc. Un buen día, el personaje que les voy a contar, en su plan vindicativo, resuelve que ese doctor es una porquería, y va y consulta, y le plantea que él es impotente únicamente con el afán de ir a conocer la clínica y ver cómo eran las preparadoras que ayudaban a aliviar el problema de la impotencia. Y la venganza para con él fue embarazarle 3 de las criaturas que eran preparadoras, para tirarse al médico y acabarle el programa. Sigamos. Ese mismo criaturo va a medicina legal, un legista serio, importante, le hace el diagnóstico de personalidad psicopática. El juez lo interpreta como una psicosis, lo lleva a una grave anomalía, lo mandan a Cibate. 4 meses después, y una familia pudiente e influyente en Bogotá, sale el personaje. Y cuando sale, hace una cosa extraordinaria, que eso involucró a la familia, que fue una fábrica de antigüedades. Es decir, puso la primera fábrica de antigüedades en Bogotá, por ahí en los años 66, 67, con el cual hizo tarrados de dinero. Y después esa misma fábrica la quiebra lanzando cheques a doquier y destruye absolutamente todo. Vuelve, y en ese momento, yo ya estaba en medicina legal en el año 68, un hermano de él había sido contemporáneo mío en la universidad, que estudiaba ingeniería. Entonces todas las recomendaciones, todas las cosas, yo no tenía, confieso, la experiencia de lo que era un psicópata de esos, y entonces algo hablé por él y no sé qué. De todas maneras vuelven y le rastrían el diagnóstico de personalidad psicopática y sale. Se casa, ya estaba casado con una niña paisa, que recuerdo mucho que por alguna razón, ellos son observadores, inteligentes y audaces. A la media mañana nos estábamos comiendo un patequecito de tipo paisa allá. Entonces me preguntó que si nosotros éramos paisas, y yo le dije, sí, yo soy. Ah, mi mujer también, y usted también es rezandero. Y le dije, no, pues más o menos. De Santa Rosa de Osos, hágame el favor. Pues más o menos. Y vivía reivindicando contra ella por los rezanderos. Se va a una casa de estas de prostitutas en el Santa Fe, un día pésimo de trabajo para ellas, un día lunes, alrededor de la 1 o 2 de la tarde.
un dandy súper bien presentado, las lociones, y pide whisky, sello negro, y de ellas lo que quieran pedir, pero eso sí que no le van a tomar pistola, que tomen coñac, que pidan champaña, lo que quieran, tal. Y a las 5 o 6 de la tarde llaman al portero y le dice, compre 4 pollos, lo reparte con las 4 o 5 niñas que estaba, y muy bien, les dice, bueno muchachas, yo estoy aquí porque yo quiero ayudar a personas que estén pasando dificultades, y entonces a cada una le regaló, cuando una situación de esas tenía un costo comercial de 10 o 15 mil pesos, y a cada una le daba 20 o 25 mil pesos. Conclusión, una ronda de esas de ese día le costó 500 o 600 pesos, que era mucha plata, y la siguió repitiendo, y para no alargarle, la repitió durante 14 días, al cabo de las cuales pues ya todas eran íntimas, se le apareció el Espíritu Santo que les patrocinaba, les daba trago, les daba de comer, no las molestaba. Bueno, le digo, no, mire, lo que pasa es que yo quiero ayudar a una de ustedes, y yo quiero que alguna de ustedes me cuente si es sifilítica. Entonces hágame el favor, conseguir en un prostíbulo una sifilítica es más fácil conseguir una fábrica de escapularios en los infiernos. No, pues no, todas son sanas, todas es por virtud, por salud mental, por ayudar al pueblo, bueno. Pero 4 o 5 días después, que seguía en la misma tónica, apareció. Y le dijo, sí, yo tengo una sífilis, y era una sífilis refractaria, no sé qué. Él había estudiado sífilis, se maneja bien con esa mujer, la saca a vivir, le monta un apartamento por ahí en la carrera séptima con calle 34, cerca de Malatea, un edificio muy bonito, lo amueble y empieza a vivir con ella. Cuando le aparece el chancro, el tipo ya empieza a tranquilizarse, y luego se hace la serología y aparece la serología positiva. En ese momento se toma el trabajo de averiguar por un urólogo muy distinguido que haya en Bogotá y que sea muy bueno para que la trate. Un profesor que lo conocemos, que acaba de llegar de México, le decían al hospital, y entonces va y le propone a este doctor y le dice, mire, yo necesito que usted trate a esta mujer porque tiene esta cosa, yo me tengo que ir a viajar, entonces ¿cuánto vale el tratamiento? Y yo, no señor, no, usted me la manda, paga las consultas, compra los remedios, yo no puedo. Bueno, ellos tienen el poder de convencimiento que sea, y cuadró a este hombre y le pagó 3 o 4 mil pesos de la época para que la tratara, y él desapareció. Posteriormente se fue a pedirle perdón a la señora porque ha estado muy disipado en los últimos 6 o 8 meses, y el único motivo era la venganza para que dejara de ser mojigata, se consiguiera una sífilis. Esos son los detalles de estos niños, digamos. Con esos antecedentes, tengo la desgracia que nos lo mandan a la clínica de Fátima. Y claro, como su hermano había sido conocido mío, entonces, no, pero trate esta borda. Cuando yo me siento en manos de semejante alhaja, entonces llamé a mis 2 profesores, que Dios los tenga en su eterno descanso, hombres maravillosos, santos y buenos, Luis Jaime Sánchez y Félix Enrique Villamizar. Entonces hicimos una junta médica para ver cuál era el modelo de tratamiento, para llegar a la situación de que lo único que había era hacer una lobotomía y descerebrarlo y punto. Eso me gané todos los comentarios en la sociedad bogotana, que mire lo que ha hecho el Taborda, no sé qué, si sé cuándo. Pues sufrir callado y no responder absolutamente nada. Como al año y medio, el padre de este criaturo cumplió 80 años, tenía una hacienda muy importante en la sabana, se la celebraron con la familia, y en esa oportunidad, en una fiesta de 4 o 5 días, violó 5 sobrinas. Entonces ahí sí se lo cogieron y lo llevaron al militar, donde, ¿te acuerdas que era un famoso Silvano Lara, que era el tigre para eso? Y ahí lo desconectaron. Pero esa es la evolución y esa es la forma como ellos funcionan. Devotos consecuentes, miren a Matallana, ve cómo se echan las bendiciones y todas las maculatorias, cómo le reza el responso al tipo que acaba de asesinar. Fanáticos, ceremoniosos, pesados, pendencieros, explosivos, hay todo lo que ustedes quieran. Siga pasando para que no nos... Lábiles de ánimo, tienen borrascas depresivas, ¿no? Por los cuales los confunden muchas veces con cuadros depresivos, pero no, son cosas perfectamente pasajeras. La tendencia a huir, beber y derrochar, incendiar y robar, son incendiarios por naturaleza. Un par de gemelos, modelos,
que un día tienen problema con un padre de la parroquia Alfonso López, por ahí en el año 72, 73, y asesinan al cura por un problema de faldas. Vienen todos los errores jurídicos, todos los problemas jurídicos, y un buen día se encuentran este par de niños, el par de hermanitos, y se ponen a tomarse unas cervezas un lunes o martes en un café Victoria que había en la carrera 13 con calle 60 y pico. Después que se toman unas, alguno le comenta o algún amigo, un contertulio, le dicen que en la séptima con 60, entre 59 y 60, hay un stripteaseadero maravilloso, entonces se van para allá. Y cuando llega el striptease, cogen al artista y la sientan en la mesa y tratan de abusar agresivamente de la muchacha. Se refugia en su camerino y cuando ellos tratan de ver el camerino, encuentran que hay una aldaba con un candado de esos llaves, entonces cogen, cierran la aldaba, meten el candado y cierran, se van a la bomba de la esquina. Recuerden que ahí el 59 con séptima, dicen que tienen un carro varado en la cuadra, compran un galón de gasolina, lo llevan a este stripteaseadero, que era un túnel de 54 metros por 2 de ancho, y luego venía el salón. Riegan eso de gasolina y mueren 2 personas quemadas, no el artista. Esos son ellos. La tendencia a las quemas, la tendencia a la vindicación. Hay militares, pero no soportan ningún tipo de disciplina. Ustedes son maravillosos desertores. Siguiente, hija. Desalmados, pues ya les puse audaces en lo que quieran, tendencia a los actos criminales. Miren nuevamente a Mata, que a Mata dicen que Mata fue un coleccionista de más de 25 muertos. Otra cosa es que no le logran comprobar, sino como 10 o 15. Incorregibles, imposibilidad de educarlos, frialdad en los sentimientos en absolutamente todo. Sigamos. Necesitados de estimación, vanidosos, necesitan que lo reconozcan, necesitan estar en los clubes, necesitan mostrarse. El famoso ejemplo del famoso embajador que se fue para el Huila y posteriormente confiesa absolutamente todo para sentirse la víctima. Son ideales para las promesas de matrimonio, ¿sí? Y contra todas las normas, sin que uno vea. Tuvimos un sujeto en la clínica sindicado de estafa, por eso lo mandaron, y estando en la clínica encontramos que tenía 3 esposas, las 3 profesionales, pero 3 esposas simultáneas, con las 3 se había casado. Siempre pensamos, por mi maestro Félix Enrique, que por lo menos 2 sabían. Había una tercera que sí era completamente ajena, pero esa es la capacidad de dominio para ponerlas a funcionar. Iban, los visitaban, eran íntimas amigas de la monja para que les consintieran su muchacho que pronto iba a pasar trabajos allá con nosotros. Abúlicos, el alcoholismo es su mayor combinación, el 64%. En cualquier cosa de robo, de salvo, en ese de la DIAN, ¿recuerdan? El famoso, ahí hay una personalidad psicopática descrita totalmente, ¿sí? Son los artistas para eso. Sigamos. Todavía estamos bien de lado. Bueno. Explosivos, brutales e impulsivos, se enfurecen por motivos insignificantes, ¿sí? Y claro, hay muchos de estos que también salieron con cuadros de embriaguez patológica. ¿Por qué? Porque como son tan explosivos, entonces pelean. ¿Recuerdan la embriaguez patológica? Se define como embriaguez patológica aquellos cuadros que con 1 o 2 tragos presentan unas reacciones explosivas, agresivas y violentas, ¿sí? Entonces ese es un trastorno de tipo cerebral, porque hay una intoxicación alcohólica con una cosa mínima. Entonces, como estos la presentan, también se puede prestar a confusión desde el punto de vista jurídico para que se los lleven, para que los manden a los frenocomios o a las clínicas, a situaciones de tratamiento. Bueno, démosle, hija. La mayor parte de los autores están de acuerdo en que esto es una situación que va en línea heredable, como gracias a Dios no dominante, sino que se ve más en niveles monocigóticos, que si uno lo presenta, el 66% de los otros va a tener la posibilidad. Entonces recuerdan el caso de los hermanitos López en el parque de la parroquia.
Siguiente. Este es un trabajo de 5.150 parejas de gemelos que prestaban servicio en la guerra de Vietnam, ¿sí? Y se plantea la posibilidad que si uno la tiene, la personalidad antisocial, el 69% de posibilidades para que la tenga el hermano va a ser constante. Así para otras entidades, para depresión mayor, para dependencia de alcohol, para marihuana, digamos. Los criterios diagnósticos, esto ya es de DSM-4, entonces vamos, ya siga, hasta acá vamos al DSM-5. Lo puse a conciencia porque hay muchas de las situaciones desde el punto de vista semiológico, ¿sí? En los antecedentes han provocado incendios, han destruido, son los muchachitos que de pequeños andaban con las ondas, con las caucheras, reventando los vidrios de los vecinos, ¿sí? Siguiente. Han violentado el hogar en alguna forma, ¿sí? Los castiga el papá o los reprende el papá y van y chuzan las llantas del carro del papá, ¿sí? Mienten por situación, son los que vienen saqueando y cartereando a la mamá, cartereando todo lo que pueden, saqueando, ¿sí? Siguiente. Son los que se fugan de la casa y generalmente se fugan antes de los 13 años, entonces que han pasado 1 o 2 noches por fuera de la casa y que si están en un lugar correccional también se fugan, no tienen enredos, son artistas para inventar cuentos, para inventar chismes y para desencadenar dificultades. Ya cuando pasan de los 18, entonces ya somos capaces y tenemos la obligación de hacer el diagnóstico de personalidad antisocial, pero teniendo en cuenta que nos vamos para la cosa jurídica. El nuevo concepto en el DSM-5, ¿sí? Plantea que el trastorno de personalidad sugiere modificar el patrón dominante del pensar, el sentir y el comportarse del DSM-4, ¿sí? Por el de fracaso de adaptación. El DSM-5 es más funcional, desde 2 puntos de vista: defecto o deterioro de la identidad propia y un fracaso de las relaciones interpersonales. Ellos no pueden tener relaciones interpersonales. Dios me perdone si estoy diciendo alguna bestialidad, pero me aterró oír las declaraciones de este famoso coronel que ha estado ahora hablando sobre los falsos positivos. ¿Lo vieron en la televisión? Haciendo una descripción como si hubiera sido tal vez la última visita que él hizo al ballet folclórico de alguna parte, ¿no? Y como él confiesa que tuvo más o menos 25 falsos positivos y cómo inculpa a toda una serie de generales, inclusive sonriente. Para los mayores, vuelvo, ¿recuerdan un famoso asesino de unas secretarias de Diners Club en Cali? ¿Lo recuerdan? Que salía encantado. Y todas las niñas, las secretarias de Diners, decían que era una persona encantadora, el más servicial de todos, que después las acuchilla. Siguiente. Esta parte es absolutamente fundamental. Entonces, recuerden que ya les puse el ejemplo del paciente famoso nuestro de la plancha, y por si bueno, porque ya me están poniendo a la amarilla, yo al fin y al cabo la pedí. Por ejemplo, Ted Bundy, hay una descripción de Ted Bundy, que es un muchacho que a los 3 años, a una tía que quería, la tía se duerme, se acuesta a dormir una siesta, y cuando se despierta está rodeada de cuchillos por todos los lados, y el pelado está sentado muerto de risa del susto que le ha pegado a la tía, con 3 años. Ese es uno. El otro, que ese sí se lo voy a mostrar un poquito más detalladamente, es el de Andrew Scraven. Pero aquí tengo uno que es famoso. Uno que es famoso en todos los sentidos. Guillermo León. Guillermo León es un sujeto que llegó a medicina legal sindicado de haber violado y estrangulado a una niña en el barrio Laya. Y le correspondió, allá nos repartían los casos, en esa época a mi amigo José María Prada Sarmiento. Él lo estuvo viendo todos los días de 8:30 a 11:30 de la mañana, que llegaban y golpeaban y se lo llevaban otra vez para la picota. Una cosa. Ellos, ya se me está aprendiendo, ellos definen a los seres como cosas, y entonces como cosas son, entonces como cosas no importa. Entonces, llegaba una cosa que llevaba en la picota 4 o 5 meses, sin control de esfínteres, ¿sí? Entonces se orinaba, se desechaba, se vomitaba. Entonces imagínense esa situación para llegar a un consultorio.
Y yo llevaba al doctor José María, lo traía de medicina legal hacia el norte. Entonces un día me comentó y me dijo: no sé, Luis Carlos, tengo un tipo ahí, me tiene fregado, porque yo estoy convencido que el tipo no está en la demencia que muestra. ¿Por qué no lo examinas tú mañana? Le dije: bueno, listo, yo se lo examino mañana. Al otro día llegué desafiante a ver cómo era la cosa y encontré, lo único que él respondía era el nombre. ¿Cómo se llama usted? Carlos Sierra Restrepo. De ahí no lo sacaba nadie. A las 11:30 llegaban y golpeaban y se lo llevaban. Pero eso se fue Iván, eso para los que hemos estado en esas experiencias de medicina legal y de psiquiatría, se vuelve un desafío. Uno sabe que hay algo, pero no sabe cómo probarlo. Un buen día, y no me pregunten cómo ni por qué cometí un abuso, llegaron a golpearme. Yo había puesto la regla en medicina legal que para examinar a un enfermo cualquiera que fuera tenía que estar solo. Eso era una vaina para nosotros, porque estábamos corriendo riesgos con un ángel de estos en forma permanente, pero así nos interrogamos y así trabajamos y así funcionamos. Cuando me golpearon, le dije a la gente, al guardia del INPE, le dije: no, él no se va de aquí, él se queda aquí hasta que empiece a hablar. El guardia me miró sorprendido porque esto era una cosa contra la norma, contra todo, y volteé al tipo y me dice: ¿y mi almuerzo quién me lo va a dar? Entonces ya con esa entrada le dije: aquí viene la guardia y aquí lo pasan y no sé qué. ¿Cómo se llama usted? Guillermo León Nariño. Entonces fui y llamé al jefe: venga para acá, vamos a interrogarlo. Y empezamos a interrogarlo. Entonces cuando el jefe era santanderiano, cuando dice Guillermo León Nariño, dice: ay, pues otra vez con nombres del presidente, los vamos a fregar. Pero nos confiesa que sí, que él era el tipo y que en un momento dado, pues yo era aunque no fui grande, también fui joven, yo era un muchacho joven y cometía una imprudencia. Le dije: pero usted, ¿por qué mató a la niña? ¿Sí? Ya uno sentido, había pisoteado pues el honor. ¿Por qué mató a la niña? Yo no la maté y se me encaró. Ella se murió porque era él. Era una vieja provocadora, incitadora de 7, 8 años, que salía con su patita del colegio. Pero ¿cómo si usted? ¡No! Yo estaba en el esta y la apreté, sino que era una culicagada de él y se murió. Yo no la maté. ¿Usted por qué va a decir que yo la maté? Lo seguimos interrogando y por ahí al tenor de la 1:30 de la tarde nos dijo que llevaba 3 meses que ha salido de la cárcel Modelo por una cosa, otro delito. Entonces me paré, dejé al jefe con él y me fui a llamar a la cárcel Modelo, que esta era la otra parte fundamental de recordar del ejemplo de Guillermo León. Llamé y me contestó allá una voz de ser humano lo más parecido, ¿no? Y le dije: mire, habla fulano de tal del Instituto de Medicina Legal, estamos examinando a un sujeto que se llama Guillermo León Nariño. Me dice: ah, el que estranguló a la niña en el Parque Olaya, la funcionaria de la cárcel Modelo. Y nadie había dicho una sola palabra. Ya han pasado 3, 4, 5 meses y nosotros llevamos 2 o 3 semanas examinándolo y habíamos podido caer en la situación de que era una demencia. Sale y a los 2 o 3 días, o 5, o cuando se aburra, sale a hacer exactamente las mismas. Sigamos. Los rasgos de personalidad solo se transforman en trastornos cuando son inflexibles, desadaptativos y omnipresentes. De inicio precoz, esa parte es clara. Si buscan en los antecedentes, encuentran que siempre hay antecedentes en la temprana edad. Causan un deterioro funcional. Esta es la parte ahora del DN5 que nos han dado una cantidad de conferencias, pero nadie nos había dicho que la parte fundamental es el deterioro funcional en las relaciones personales y que van a tener un malestar subjetivo para ellos. Yo no he creído que lo tengan. Sigan viendo. El paciente no piensa que le ocurra nada malo y por lo tanto no está motivado para cambiar su comportamiento. Estas son las dificultades ya para uno relacionarse como psicoterapeuta. Psicoterapia es la influencia que una mente puede tener en otra, pero se necesita como condición fundamental que el que va a psicoterapia tenga la motivación para un cambio. Si él no tiene ninguna motivación para un cambio, si él no tiene absolutamente ninguna conciencia, no va a hacer absolutamente nada por cambiar. Él va a mentirle completamente, continuamente al terapeuta, siempre tratará de manipular, y si se mantiene en las psicoterapias es únicamente para obtener algún beneficio secundario, de una salida, de una disminución de pena o de alguna cosa de esas, pero nunca para
estar en una situación sana y lícita como debe ser. El paciente amenazará y tratan de intimidar al terapeuta, lo chantajean. El paciente no tendrá la capacidad para establecer una relación terapéutica. ¿De dónde? ¿Cómo? Siempre está motivado para engañar al terapeuta y mirarlo como un objetivo terapéutico. No va a cambiar absolutamente nada. El terapeuta que está enfrentado a un personaje de estos empieza a sentir miedo. Pueden sentir repulsión, puede sentirse vulnerable y sentirse violentamente frustrado de que uno qué está haciendo. Carlitos, y con ese me despido. Carlitos es un personaje que también nos mandan a la clínica de Fátima para diagnóstico, observación y posible tratamiento. A los 5 días de estar en la clínica, era el que ya estaba arreglando el altar en la iglesia, era el que a la superiora le sabía cuál era el día de cumpleaños, sabía cómo se llamaban las novias nuestras. Estaba él, el chacho de la entidad. Y estaba sindicado por Estado. Y estando en la clínica, que estuvo siempre como 3 meses, un día llegó una orden de uno de los jueces que le estaba haciendo para darle una salida parcial. Yo era el director, pues yo cumplí la orden y dejé, cuando eso no había fotocopiadoras, pero puse ahí la foto de la orden que me han dejado en la historia, y el tipo salió. Y entonces se volvió esto un programa espléndido para la clínica, para los enfermos, porque él salía y venía cargado de dulces, de cigarrillos, con las rosas más bellas para la Virgen, con los traveles para el Espíritu Santo. No, esto era una fiesta completa. Después de estar en esa fiesta, más o menos 15 días, 20 días, un mes, un día viene el juez a hablar con nosotros, que nosotros hacíamos ahí las clases de la universidad por la mañana, y estábamos toda la mañana a decirnos pues que había mucho espacio, que por qué no le dábamos la oportunidad a Carlitos que llevara su carro, para no tener el problema de irse en las flotas de Ches y Paquirá y bajarse ahí en el kilómetro 17, que eso era una vaina. Pues sí, señor, traiga el carro, entonces que no le importa. Entonces fueron mayores los regalos, no sé qué. Un día, por aquellas cosas de la vida, nosotros siempre llegábamos 6:30, 6:45, te hacíamos enviar a ver a estos niños como a las 6:30, ¿no? Pero bueno, épocas felices. Entonces por eso todavía les agradezco que me pongan a hablar, porque eso es mucho cuento. Entonces, un día, por alguna razón, fuimos alrededor de las 5 de la tarde a la clínica con Feliz Enrique a ver a algún paciente, cuando encontramos a uno de los jueces jugando ajedrez con Carlitos. Entonces dijimos, hasta aquí llegó esta fiesta. Esto así, gravísimo, pero uno en silencio, porque conseguirse enemigo un psicópata es demasiado grave. Corre la vida, un día sale Carlos en su carro y no vuelve. Salió un jueves, el lunes ya pasaron el informe a los 3 o 4 jueces de que ha salido con la autorización del juez fulano y que no había regresado y verían qué se hacía. Por ahí como a los 20 días, llegó un día un señor juez a las 7 de la mañana, muy juicioso, a saludarnos y muy cariñoso por nosotros, no sé qué le pasaría a este hombre. Pues al juez que le estaba siguiendo la causa de estafa, le había hecho vender en esa época una casa en el barrio Modelo del Norte por 80 millones de pesos para ir a hacer una siembra experimental de ajonjolí allá. Al juez que le seguía la situación de estafa, le hace vender la casa. Esa fue la penúltima situación con Carlitos. La última situación con Carlitos es que llegué un día a mi casa y encontré la razón con el ministro del Interior, la muchacha de la casa del ministro del Interior, que hay un doctor que lo está buscando, el doctor fulano de tal, que es íntimo suyo y lo necesito urgentemente. Pues sí, el doctor es amigo mío, conocido mío, y de ustedes amigo. Y llegué al hospital y la misma vaina, llegué al consultorio y la misma vaina. ¿Y eso qué le pasó a este hombre? Un personaje toreado que las fuerzas militares le habían dado para hacer una especialización y se fue a París. Estando en París, hizo su especialización 2 o 3 años en París y con una niñita, esa sí es la del cuento del piano, una niñita que tocaba piano, le compró un piano maravilloso y como a ellos como militares les trasteaban absolutamente todo. Un día, estando Yolanda Pulecio de embajadora, en la embajada se encontró con Carlitos
y han sido compañeros en el Liceo de la Salle de la 60 y pico. Ole, mi hermano, no sé qué, besos, abrazos, puñeteros, tal. Y me encanta, no, es que ando haciendo todas las vueltas porque tengo que regresar a Colombia, ya me voy, ya hice mi especialidad, entonces tengo que llevar el homenaje. No, yo tengo una compañía, carajo, yo te hago ese trabajo, no te vas a mortificar, no, es que es muy grande. Inclusive el que hay a la niña, no, tranquilo, no sé qué. Lo manejó, lo trabajó, no sé qué, y cuando el doctor me andaba buscando, era que llevaba mes y pico estar en Bogotá y no le había llegado el homenaje, todavía lo están buscando. Entonces, esa es la capacidad de manejo que ellos tienen, esa es la capacidad de funcionar con que ellos actúan. Entonces, por eso, no piensen que yo ni soy cobarde, ni soy miedoso, pero sí hago eco y pago escondidos cuando me llegue algo parecido al consultorio. La psicofarmacología, ustedes la saben mejor que yo, a pesar de que yo enseñé durante muchos años eso. La impulsividad y la irritabilidad pueden responder a psicofármacos, ¿sí? Pero el engaño, la manipulación, la irresponsabilidad, la falta de remordimiento, es uno que se voltea en la cama para el otro lado con el cadáver del socio al lado, o todavía agonizando, se necesita. Eso no hay absolutamente nada que hacer. La agresividad depredadora, que realmente es predominante, no responde a los psicofármacos. Déjame que quiero mostrarles ese caso. Esto está escrito, ese es un caso famoso, el caso de Andrew Kramer, hijo de un personaje especialista en derecho empresarial, un hombre con una fortuna muy grande. Melissa, la mamá, era muy respetada abogada de familia y especializada en niños. Y este es el criaturo que la señora Kirlan, del colegio de los niñitos, a los 3 años, dice no se lleva bien con ningún niño y siempre hace lo que quiere, siempre hace lo que les da la gana, no hay riesgo de que hagan lo contrario. Esta familia adopta una segunda niña, Andrew, este sí es hijo de ellos, pero adoptan una niña, Lana, y a los 8 años de este criaturo, de Andrew tenía 8 años, un día le monta a la hermanita un montículo de ranas vivas que le había perforado los ojos para que se comieran las hormigas, y él comenta, es que si no las ven entonces no sufren, entonces las ranas se podían comer a las hormigas tranquilamente. 7 meses después, oyen los gritos de Lana, la niña tiene 4 años y medio, y le ha colocado en el brazo una araña marrón, y en la nalga una viuda negra, por lo cual la niña pasa 11 días en cuidados intensivos, y el niño tenía 8 años. Siguiente. Entra a la escuela primaria y sobrado obtiene las más altas calificaciones, obtuvo la prueba de matemáticas y ciencias por su encanto personal. No me salieron bien las fotos, pero como dicen las niñas, es un churro absolutamente total. Aquí puse el Ted Bundy, que es el otro. Por sus habilidades deportivas, por su buena reputación, fue líder entre sus compañeros, uno de los compañeros más atractivos de la clase. Siguiente. El profesor de historia, el señor West, cuando el chino tenía 12 años, llega y le hace un examen que él en 23 años nunca nadie lo ha respondido tan completo como esta criatura. Y a los 2 años de ese examen, famoso porque fue famoso en la escuela, encuentran que el carajo se le ha robado el computador de la escuela y lo encontró el FBI y se lo ha pirateado sin que nadie fuera capaz de darse cuenta. Siguiente. Atraía la atención de las niñas mayores, o muchachas, y de las menores. A los 16 años, la familia le regala un coche que él utilizaba para hacer favores, para hacer mandados, para ayudar a personas necesitadas, pero también para darse gusto. Consigue una profesora superior, una niña de 25 años, Ellen Mitchell, ¿sí? Cuando él tenía 16, 17 años. ¿Sí? Y ella le manda el mando de la casa, la llave electrónica de la casa, que era la misma del carro, con una nota. Le manda para abrir el caray una nota. Queridísimo Andrews, usa el mando y a mí, siempre que quieras y de todas las maneras que quieras. Con amor, Ellen. Uno es un patinchado al lado de cualquier cosa de estas. Sigue ahí. Tiene un amigo íntimo, Larry, ¿sí? Y un día se va a rumbear con Larry. Y Larry tiene un accidente automovilístico violento, por fortuna no se mata,
y entonces no implica que es que este lo indujo y le metió alcohol, marihuana y alprazolam. Cuando van a buscarle, le encuentran varios kilos de marihuana, cocaína, cientos de pastillas en su cuarto y miles de dólares. Henry Roth manejaba, le hacía tratamiento psicoanalítico a la mamá, ¿siga? Y entonces él comenta que los Kramer, los padres, sufrían mucho porque tal vez le habían desencadenado, habían herido a su hijo sin culpa. ¿Quién sabe ese muchachito cómo estaría sufriendo por ellos? Sigamos. Después tiene unas relaciones con otra profesora, mucho mayor, y a esta sí la lleva a parrandear, a pasar noches jugando póker, tomando bourbon y fumando marihuana. Debía cantidades de dólares y necesitaba el proyecto. Él era el niño bueno de la ciudad para sus cosas de comunidad. Le roba la tarjeta de crédito del padre, con esa hace todo lo que quiera, y un broche antiguo de diamantes que era valorado en varios millones de dólares de aquella época. Siguiente. Un buen día tiene una disputa, parece que acalorada, ¿sí? Con un distribuidor de droga, con un sinvergüenza de estos, y le dieron una ligera paliza. Múltiples fracturas de cráneo, huesos de la cara, dislocación del hombro derecho, fractura brazo derecho, fractura fémur derecho y hematoma subdural. Siga ahí. Esos son ellos. Aquí puse una serie de un cuestionario para, si de pronto sospechan de alguien, sirva de alguna guía, ¿sí? Si desconfían de alguna persona, si piensan que alguna persona es deshonesta, si esa tiene un historial de inconstante empleo, si le ha dejado de pagar algún préstamo personal, por más de que sea requisito, no importa. Siguiente. Si no le ha vuelto cosas que le han prestado, los aretes para la fiesta, cosas de esas, ¿sí? Si ha cumplido con personas promesas y compromisos personales, si le ha sido infiel, si no respeta las reglas, si dicen, que no lo están viendo, jalemos de lo que sea, tal. Si se sienten incómodas con esas personas, si siempre físicamente está seguro de esa persona, sigamos. Si le han robado, si se ha mostrado violento, con o sin razón, si la ha acosado en algún sentido o a miembros de la familia, si tiene antecedentes de robo, delitos, de drogas, de uso sexual o agresión. Cuando a uno le gustan estas cosas, hasta hace 2 años estuve vicerrector académico en la universidad, entonces hubo un escándalo porque una compañera le robó un BlackBerry a otra compañera. Así se lo sacó de la cartera, pero por ahí había una medio dormida que se dio cuenta. Muy bien. Entonces, vino la cosa y vino la investigación y no sé qué. Y yo siempre fui partidario de que eso no lo podíamos llevar a manos de la justicia, sino que teníamos que resolverlo, ¿sí? Y el resolverlo es clausurarla y expulsarla. Pero clausurar y expulsar e informar a otras instituciones, que es una falla que se tiene en las universidades. Sacan a una persona y dicen, bueno, ya salió el alacrán de aquí, pique donde pique. No, tenemos que unirnos, tenemos que colaborar, tenemos que apoyarnos. Entonces me puse a averiguar sobre la muchachita, dónde había estudiado, cómo había estudiado, y tenía antecedentes desde segundo de primaria. En segundo de primaria se había llevado un telón de la escuela a la casa y había robado las compañeras que quieran y ya estaba terminando carrera. Profe, yo le pido para poder tener como un tiempito de discusión y ahí redondeamos. Gracias por la paciencia. Muchas gracias.